Entonces, los gobiernos estatales, sobre todo después de la década de los 70, concretamente la década de los 80, aterrizan estas políticas, incluyendo el plan de los 11 años. ¿Por qué? Porque el gobierno y el subsidio viene de fuera y se subsidia en educación. ¿Sí? Una parte es una inversión federal y otra parte es una inversión estatal. De ahí que la infraestructura, ¿sí?, sea compartida. Y algo que yo te dije en tu trabajo, que me gustó y te dije, aquí está la venta. ¿Sí? ¿Qué pasó con las escuelas de cooperación? ¿Te olvidaste de las escuelas de cooperación? Que eso sí es un modelo netamente poblano. Y con esto yo concluyo mis comentarios. Bueno, me toca a mí intervenir en mi papel de vocal del jurado y bueno, también como asesora del trabajo de Marcos, ¿no? Y más que hacer preguntas, yo lo que quisiera hacer son algunas observaciones y algunos comentarios al trabajo que está presentando. En primer lugar, me interesa reconocer el esfuerzo que hizo Marcos por presentar una investigación de larga duración, cosa que ya muy poco se hace en el Colegio de Historia. Lo comentamos en muchas ocasiones cuando Marcos me decía, maestra, es que ya voy hasta los años 40 si no encuentro la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Y yo le decía, bueno, pues sigue adelante, más adelante la vas a encontrar. Y así llegó hasta los años 80, ¿no? Y finalmente él terminó haciendo un esfuerzo por presentar un trabajo de investigación de larga duración, lo cual yo le reconozco como un mérito, porque debo decirlo, ¿no?, que a veces con la preparación que salimos de esta licenciatura es muy difícil plantearnos un estudio de larga duración. También quiero insistir en que en este ejercicio de larga duración que hizo Marcos, él tuvo que acotar las fuentes, precisamente por la extensión del periodo, tuvo que acotar el tipo de fuentes que iba a trabajar. Y esas fuentes fueron de carácter legislativo, porque son las que le permitían seguir el hilo a un tema que tiene que ver con la administración pública. El trabajo de Marcos lo debemos de insertar en la historia de la administración pública de este Estado. Claro, él tomó el tema de la educación por una cuestión totalmente fortuita. Él originalmente tenía otro tema de investigación y cuando inició ese tema de investigación se dio cuenta que no podía desarrollarlo si no conocía cómo se administraba la educación pública en este Estado. Y eso lo fue llevando a este tema. Entonces aquí se confirma aquello de que a veces los historiadores no hacemos lo que queremos, sino lo que podemos, ¿no?, en función de las fuentes que localizamos. Y la fuente lo fue llevando a este tema, ¿no? Por supuesto que el trabajo de Marcos tiene muchas limitaciones, ¿sí?, no solamente por el arco temporal que abarca, ¿no?, sino por la gran diversidad de problemas que se atraviesan en estos años, ¿sí? Ya lo comentaba la maestra Elba, ¿no? Hablar de la educación es una durante el milagro mexicano, es otra durante los regímenes caudillistas, es otra durante el porfiriato, etcétera, etcétera. Pero ese no es el problema, y creo que ahí sí quizá el trabajo de Marcos adoleció de claridad. El problema es cómo se administra un ramo de la actividad pública que es la educación. Y allí, más que entrar al detalle de cómo se
preocupando de manera regular en su trabajo, Marcos, es que en la legislación, o sea, no estamos hablando de otras fuentes, sino en la legislación no se toca el tema, por ejemplo, de la educación socialista, en la legislación local. En la legislación local no se toca el tema del plan de los 11 años. ¿Por qué? Porque esos son programas de índole federal que vienen desde el centro. Y entonces el trabajo de Marcos nos da la oportunidad de acceder o de acercarnos a algunos problemas. ¿Sí? El problema de la centralización de la administración. ¿Cómo en este país todas las funciones que regulan la vida pública vienen orientados desde el centro? Y cómo en cada localidad, en cada región, van a existir grupos que se resisten a lo que el centro está determinando. Creo que eso es lo importante del trabajo de Marcos. Aunque no lo logra explicitar, no lo logra enunciar, como a nosotros nos gustaría, ¿no? Profesores ya con un poco de más experiencia en el tema, la tesis de Marcos nos está revelando la tensión que se da entre el centro de poder y la periferia. ¿Cómo se determina en el centro de la República lo que debe ser la educación y cómo se ejecuta aquí desde la óptica particular de los regímenes poblanos, en particular los regímenes alilacabachistas, que tienen su propia idea de lo que es el poder y de cómo se debe administrar el Estado? Y entonces habrá que valorar el ejercicio que hace Marcos a partir de esta larga relación y a partir de las fuentes legislativas. Creo yo que al trabajo de Marcos le faltó, por ejemplo, la consulta de las fuentes hemerográficas, ¿sí? Porque para el estudio de los fenómenos hasta cierto punto contemporáneos, la hemerografía es fundamental. Pero dada la extensión del periodo, ¿sí? Consideramos que el trabajo con las fuentes legislativas era un primer acotamiento. Por otro lado, esta revisión que hace Marcos no ha llevado a hacer algunas afirmaciones temerarias, como el hecho de que el gobierno no se preocupaba por la educación, sí se preocupaba por la educación. Pero algo que comentamos de manera muy puntual, el tema de la educación que debe preocuparle al gobierno, no le preocupaba en términos sociales, no le preocupaba en términos de cuánta población iba a salir del analfabetismo o se iba a capacitar para el trabajo, ¿no? La educación en Puebla y en general en este país no es un problema social, es un problema de carácter político, ¿sí? Que tiene que ver con cómo logra un cierto grupo político la hegemonía y el control del pensamiento en los lugares que gobierna. Y entonces la educación se va a utilizar como un instrumento de hegemonía política. De ahí que viene esa temeraria afirmación de Marcos de decir al Estado no le preocupaba la educación. No, sí le preocupaba en términos de qué tanto mantenemos el control. No le preocupaba en términos de qué tanto vamos a desarrollar el capital humano. No le preocupaba en términos de a cuántos vamos a sacar del analfabetismo, sino que a través de la educación vamos a mantener controlada la población. Entonces, muchas de las afirmaciones que hace Marcos en buena medida están mediadas por el tipo de fuentes que él revisó. Y creo yo que en ese sentido cumple con las